Gracias. Para quien no me conoce, primera vez que viene, bienvenido. Mi nombre es Andrés Carrera. Dícese de mí que soy el pastor principal de esta iglesia. Buenos días. Mi nombre es Soraya de Carrera. Dícese de mí ser esposa del pastor principal de esta iglesia. Y me encargo del Ministerio de Familia, en coordinar todo. Hemos estado hablando de nuestra familia completamente enferma, en crisis, en este mes de la familia que hacemos aquí en la Iglesia Alianza San Borondón. Y hemos dicho que hay dos cosas que debemos entender. Número uno, debemos entender que Dios espera que nosotros, como lo amamos a Él, amemos a la gente que Él nos ha puesto a nuestro alrededor. Y que nosotros tenemos que empezar a remediar el problema, y hablamos la semana pasada de que el tratamiento empezaba cuando usted tenía lo que es enfermedad, se iba convirtiendo en la solución, y hablamos de perdón y hablamos de aceptación como principio del remedio. Hoy, Soraya y yo le vamos a hablar de dos cosas que ya son parte de lo que usted va haciendo para solucionar el problema. Vamos a hablar de animarnos unos a otros y de servirnos unos a otros. Y en la primera parte, que es animar, yo voy a hablar un poco más en general, porque voy a intentar tratar lo que es la familia extendida y lo que debe ser la familia de la iglesia. Y ya Soraya nos va a aterrizar en el tema cuando ya hable más de la familia como tal. La primera, que es animar, va a resultar un poco complicada para usted. ¿Por qué? Porque casi todas las cosas que hacemos son reaccionarias, ¿no? Trato a los demás como me tratan o como merecen ser tratados. Y de repente viene el Padre Celestial y te dice, no, vas a tratarlos como yo te trato a ti. Porque tu amor a mí se deja ver en cómo tú amas a la gente que está alrededor tuyo. Y entonces nos topamos con esta palabra animar, que todo el mundo piensa que es alabío, alabao, alapim, bombao, ¿no? Hubiera sido buen porrista yo. Cheerleader, ¿no? Voy líder. Ahí dejémoslo. Pero animar no solamente significa eso. Animar también es, en la Biblia, apelar, que es decirle a la gente, cuidado a dónde vas. También es rogar, que es, por favor, para de hacer eso, te vas a meter en líos. También es exhortar, oye, estás metiéndolas de andar. Y también es urgir, que es, por favor, cambia el rumbo y cámbialo ya. Y como usted ve, es meternos en la vida de otra persona. Entonces se siente raro, entonces lo primero que digo yo, espérate un ratito, no es mi problema, yo no tengo por qué meterme ahí. Entonces tal vez lo hace con sus hijos pequeños, pero ya no cuando son más grandecitos, porque ya está grandecito para tomar sus decisiones. De pronto lo hace con su cónyuge cuando tiene que ver con usted, pero no cuando tiene que ver con otro lado. Pero cuando es la familia extendida o la iglesia, que debe ser la familia de familias, simplemente nos callamos. Y yo no le estoy diciendo que vaya de metido a meterse donde no lo llaman, pero le estoy diciendo que usted debe tener relaciones que tengan el derecho de meterse en su vida y usted el derecho de meterse en las de ellos. Y creo que se los voy a demostrar con claridad. La máxima que yo quiero que usted vea es esta. Cuando veas a alguien tomar una mala decisión, háblale a él, no de él, que es lo que hacemos nosotros. Cuando vemos que alguien toma una decisión financiera equivocada o está con una pareja que vemos que lo va a sacar de los caminos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues fácil, ¿no? Yo voy donde Soraya y le digo, gorda, ni te imaginas lo que está haciendo Jorge. ¿Qué está haciendo Jorge? Mira, tal cosa. No, ¿y qué vas a hacer al respecto? Nada, pues ya te dije a ti. ¿Qué más quieres que haga? Ya como mucho en el mundo cristiano puedo contarle a alguien más para orar, ¿no? Y si ya muy espirituales, lo podemos en la cadena de oración para que todo el mundo se entere, ¿no? Pero nadie le dice a Jorge que está metiéndola de andar, nadie le habla, ¿no? Tú tienes el potencial de ayudar a alguien a no cometer un error del cual se va a arrepentir toda su vida. Y te dices a ti mismo, no es mi problema, y Dios te dice, sí es tu problema. Tienes una relación cercana con alguien,
a quien debes decirle. Debes encontrar la forma para que no sea de criticar, sino para que sea animar. Y siempre hay alguien que necesita que nosotros lo animemos en el sentido de, vamos, ya metiste las patas, no importa, vamos adelante, volvamos a empezar. Siempre habrá gente a quien mostrarle la gracia de Dios. Pero usted y yo lo que le mostramos es la justicia de Dios. ¿Ya viste? Yo te dije. Si alguien cambiara porque usted le dice, yo te dije, tendríamos un montón de gente cambiada. Pero nadie cambia así. Piensa en las decisiones equivocadas que tú has tomado cuando tú metiste la pata. Y yo sé que tú metiste la pata porque tú eres como yo. ¿Cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos tenido una persona que nos diga, oye, cuidado? Estoy seguro que usted y yo hubiéramos deseado tener una persona así en ese momento. Y por eso es que en esta iglesia hacemos lo que hacemos. Por eso es que pensamos en nuestros adolescentes, cuidando niños que estamos seguros que algún día le van a preguntar a su tía o a su tío, oye, ¿qué hago con esto? O nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Siempre tenemos que tener, como decimos en Celebra, un mentor, alguien que nos cuide, porque tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tu Padre Celestial te pide que te preocupes o que nos preocupemos los unos por los otros. Necesitamos tener relaciones fuertes y construir. Por eso es que a cada rato les estamos diciendo, no es suficiente que usted venga a la iglesia, tiene que estar en un grupo pequeño. Y en ese grupo pequeño usted tiene que aprender a ser familia de familias y cuidarse los unos a los otros. Porque si no nos cuidamos, podemos caer. Tú tienes que ver cómo es eso en tu realidad, cómo lo debes aplicar. Pero el principio es ese. El libro de Hebreos fue un libro escrito por una persona que le escribía a gente confundida. Estos judíos que se habían hecho cristianos los estaban persiguiendo de una forma terrible. Ellos no entendían por qué Dios no hacía nada al respecto, ¿no? Y sus hermanos judíos, sus propios hermanos judíos los entregaban porque le decían ellos son de una secta y solamente los judíos tenían permiso en el Imperio Romano de ser monoteístas, ninguna otra persona podía. Y los empiezan a entregar y son hermanos entregando hermanos. Y esto es lo que el escritor de Hebreos dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse del Dios vivo. Tenemos que empezar a cuidar de la vida espiritual de los nuestros. Tenemos que entender que nos tenemos que preocupar los unos de los otros. Por eso es cuando los padres me preguntan, me dicen, oye, ¿debo llevar a mi hijo a la reunión de adolescentes? Yo le digo, pero por supuesto que tienes que traerlo. Pero es que él no quiere. Y usted no le pregunta si llevarlo al médico o no. Si usted quiere, vea, aquí, y a mí me da risa decirlo, en esa esquina de allá al fondo, se sientan los adolescentes que no quieren venir. No quieren colaborar, no quieren jugar, no quieren nada, ¿no? Entonces es el grupito de los castigados. Entonces usted lo ve ahí sentado, con su celular, miran así como que, ¿qué están haciendo estos locos? Entonces ya todo el mundo los conoce, son los castigados. Pero poco a poco, usted viene 2 o 3 semanas después y ya los castigados no están ahí, ya están metidos en el asunto. ¿Por qué? Porque es poderoso cuando usted sabe que hay otra persona que se preocupa por usted. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que el cristianismo es personal, pero no es solitario. Requiere de que nosotros nos cuidemos unos a otros. Así fue con los adolescentes que nosotros tuvimos también. También ellos tuvieron que venir. Siempre es igual. Hay una secuencia para alejarte de Dios. Y en Estados Unidos tienen un problema muy serio. Usted sabe, no pasa aquí, pero allá pasa. Allá se van a estudiar a la universidad lo más lejos que pueden de su casa. A los 18 años salen corriendo. Parece que les estuvieran dando flick, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los muchachos que han crecido en una iglesia, que han estado en Oanza, que han estado en H2O, que han estado en todo, a los 15 días, el 50% se han ido de la fe. ¿Por qué? Porque ya no es importante, porque ya nadie habla de eso. Entonces hay una iglesia que ha empezado con una iniciativa de poner las fotos de todos los que se gradúan de colegio, para que un cristiano coja a uno de esos muchachos y le escriba cada 10 días, le mande una pizza, cualquier cosa para evitar que los muchachos se vayan de la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque es una cosa bien sencilla. Yo primero cambio mi comportamiento y después mi fe. No es que yo me voy de la fe porque investigo y digo, ha resultado que no es cierto. No, es que empieza un comportamiento
que me va alejando y de repente empiezo a decir, sí, la fe es importante, pero ahorita no me sirve. Es que Andrés, si ves a la chica, es que nuestro amor es único. Yo sé que ella está una canción, ¿no? Nuestra amor es única. ¿La has visto? Yo sé que ella no es creyente, pero es que lo que tenemos, ella y yo, es único. Nunca más ha pasado. O Andrés, este negocio, es una oportunidad única. No, yo sé que es medio ilegal, ¿no? Pero es único, pues. Entonces, usted cambia su comportamiento primero y después su fe. No es al revés. Y ninguno de nosotros somos inmunes a eso. Todos podemos caer en ese asunto. Siempre cambiarás tu comportamiento antes de la creencia. El autor de Hebreos sigue y continúa en el verso 3 y dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímese, que quiere decir exhorte, que quiere decir todas esas 4 palabras que le dije, exhorte, se apele, ruegue, urja, unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, yo tengo que aprender a decirlo sin ofender, tengo que aprender a hablar con la gente. Yo soy responsable de los otros. Si yo soy el dedo gordo de esta iglesia, porque somos un cuerpo completo, todo el cuerpo tiene que preocuparse de mí y yo del resto del cuerpo. No debemos ser una organización en donde simple y llanamente venimos los domingos, pero empieza con su familia, empieza con los suyos y continúa con los demás. Yo quiero hacerte 2 preguntas para que tú lo tengas claro, para que lo veas cómo se tiene que ver en tu medio, en tu círculo íntimo. Primera pregunta, ¿quién en tu círculo ha empezado a andar en ese camino malo y tú estás que lo ves y lo ves y lo ves y no dices nada? ¿Quién en tu familia o en tu familia extendida o un amigo tuyo de la iglesia que es bien amigo y que esperaría que tú dijeras algo? ¿Quién ya está ahí? Y hay un nombre que se vino a tu cabeza. Vas a tener que decir algo. Con todo amor. Échame la culpa a mí, Andrés me dijo. Y la segunda pregunta, ¿quién en tu círculo siente que tiene la posibilidad de hablarte cuando te ve salirte del camino? ¿Tienes alguien? Si no, estás bien solo. Necesitas saber que tienes alguien que cuando tú cometas un error te va a decir. Necesitas un mentor, necesitas un compañero de cuenta, necesitas un compañero de camino. Porque el cristianismo es personal, pero jamás fue hecho para manejarse solo. Si en la iglesia debemos alentarnos, más aún debemos hacerlo dentro de la familia. Debemos alentarnos y afirmarnos unos a otros, padres a hijos, hijos a padres, etc. Es importante que dentro del núcleo familiar existan siempre esas palabras de aliento, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Antes de casarnos era fácil ver todo positivo con la otra pareja. Pero una vez casado, nuestros lentes comienzan a empañarse. Ya la que pensábamos que nuestra pareja era casi que perfecta, nos comenzamos a dar cuenta que tienen hábitos irritantes. Y es que dentro del hogar se va a crear una tensión normal y es cuando más nos enfocamos en lo negativo y no en lo positivo. Y eso es innato en los seres humanos. Veamos por qué pasa esto a través de este gráfico, este diagrama. ¿Qué fueron sus primeros ojos a enfocarse? Seriamente sería el punto negro. Lo primero que miramos es el punto negro y tratamos de ignorar todo el diagrama de la parte blanca. Y es así como lo vemos en nuestro hogar. Igualito, con el tiempo y las tensiones dentro del hogar nos enfocamos en ver lo negativo de la otra persona y no nos enfocamos en lo positivo. Pero sin embargo, muchas veces lo único que hay que hacer es volver a reenfocarse y buscar lo positivo en la otra persona. Goethe, el gran filósofo alemán, dice, si tratas a una persona como es, se quedará como es. Si lo tratas como si fuera lo que podría ser, se convertirá en un hombre o una mujer mejor y más grande. Una joven de 18 años llamada Cristina decía, mis padres pocas veces me animan, solo se pasan criticándome.
me dicen cosas duras, sus palabras me duelen mucho. Constantemente están pensando y diciéndome que soy inmadura, que no voy a cambiar, incluso que estoy gorda. No paro de llorar, decía ella. No quiero ya hablar casi con mis padres, prefiero evitarlos. Siento que no valgo nada, decía. Este ejemplo muestra que la vida puede ser muy difícil cuando no existen las palabras de aliento. Por otro lado, podemos ayudar con nuestras palabras de aliento. El caso de un chico llamado Rubén estaba conversando con un anciano y el anciano se dio cuenta de que él había tenido un mal día. Entonces, este chico comenzó a contarle cómo había pasado todo esto y el anciano siempre le prestaba mucha atención. Luego el anciano le decía al chico las cosas buenas que había hecho. Y incluso le dijo algo que al chico tocó su corazón y era palabras de Jesucristo que estaban en Mateo 10:31, que habla que Dios nos ve mucho mayores que los gorriones, que somos más importantes que los gorriones. Dice que las palabras de aquel anciano le ayudaron muchísimo y le recordaba cada vez que estaba en algún problema. Por lo que las palabras de aliento sí pueden hacer la diferencia muchas veces en el cambio de nuestras vidas. Los siguientes pasos le ayudarán a enfocarse en lo positivo. Veamos. Primera cosa, concéntrese en el potencial de esta persona. Todos tenemos fortalezas y debilidades. ¿Qué tal si nos enfocamos en lo positivo y no en lo negativo? Y nos pasamos criticando y más bien volvemos y miramos lo positivo y formamos un equipo. Por ejemplo, su pareja es una persona súper ordenada y meticulosa. Pero sin embargo, usted es el polo opuesto de esa persona. Y usted es un convencido y un ejemplo de que las personas creativas no necesitan ser organizadas. Entonces, ¿usted cómo va a reaccionar ante su pareja? Veamos 3 alternativas. La primera, mejor no trato de ser ordenada porque después voy a competir y voy a quedar mal porque me va a ganar. O segundo, me paso criticando que por qué es tan ordenada, tan meticulosa. O tercero, más bien valoro el talento que tiene la organización y le doy palabras de ánimo, la exhorto y trato de aprender de esa persona. Esa sería la correcta. Segundo, exprésense elogios honestos. Cuando elogiamos a alguien, lo valoramos. Lo contrario de elogiar es culpar, es condenar. La crítica daña el ego y separa las relaciones. Más bien, las palabras de ánimo crean puentes entre las relaciones y hacen la diferencia. Ejemplos de elogio pueden ser: me gusta la forma en que me escuchas cuando te estoy conversando algo importante. Te agradezco que pienses en mí y me llames a avisar que voy a llegar tarde para no tener que estar esperándote. ¿A quién podemos animar en lugar de criticar por algo que hizo mal? Un hombre cuenta: hace muchos años, después de un largo día de trabajo, recuerdo que mi mamá llegó a la casa, a la hora de cenar le puso delante de mi papá un plato con unas salchichas y unos panes tostados quemados. Recuerdo estar esperando, dice el chico, ver qué hacía mi papá. Sin embargo, aunque mi padre lo notó, le sonrió a mi mamá y me comenzó a preguntar cómo me había ido en el colegio. No recuerdo, dice el chico, qué le comenté. Lo que sí recuerdo es que él cogió el pan, comenzó a untarlo con mantequilla y mermelada y se comió este pan tostado quemado. Cuando me levanté de la mesa esa noche, recuerdo, dice el chico, haber oído a mi mamá pedirle perdón por el pan tostado que le había dado, a lo que él le respondió: tranquila, amor, a veces me gusta comer los panes tostados quemados. Dice el chico que él se quedó sorprendido por esa contestación del papá y comentó que había ido en la noche a darle el beso de despedida
de la noche y le preguntó al papá, papá, ¿a ti te gusta comer panes tostados quemados? Y el papá le dijo algo que él siempre recordó. Tu mamá tuvo un día muy difícil, estaba cansada, el trabajo fue duro y además un pan tostado quemado no hace daño a nadie. Esa historia nos muestra que la vida está llena de cosas y de personas imperfectas. Aprender a aceptar los defectos y decidir celebrar cada una de las diferencias que podemos tener en nuestras relaciones puede hacer que nuestra familia se convierta en una familia sana y que marque la diferencia. Un pan tostado quemado no puede dañar el corazón de nadie, pero sí las palabras que podamos expresar respecto a eso. ¿Qué tal si medimos, somos más amables y medimos y decidimos cómo vamos a actuar ante ciertas circunstancias? Recordemos que a veces las personas están librando algún tipo de batalla y no necesariamente pueden estar siempre a nuestro servicio. Así que dale a los tuyos el ánimo que necesitan. Muchas veces serán palabras de exhortación para que te detengas en una situación, como hablaba Andrés hace un rato. Pueden ser palabras de ánimo cuando te equivocas. También aprender juntos lo que la vida significa, el aprender sobre lo que es la vida cristiana. Y muchas veces significará entender que la vida es difícil y que con palabras de ánimo y en lugar de reclamar por lo que no se hizo, podemos hacer la diferencia expresando, aunque sea imperceptiblemente, un amor incondicional que nos lleva a la siguiente palabra, que es servir. Para hablar de servicio, creo que nosotros necesitamos empezar por una máxima importante, que la voy a repetir más de una vez, y dice así. Cuando veo una necesidad, la cubro. Si hay algo que hacer, lo hago. Punto y final. No estoy esperando criticar por qué no está hecho, de quién es la culpa y todas esas cosas que normalmente hacemos. A continuación les vamos a mostrar unos versículos de los que habla Pablo, que tienen que ver con una iglesia en Galacia donde había una discusión. La discusión era, ahora que soy libre, ¿debo o no debo cumplir la ley? Es decir, yo soy judío y ahora que tengo la gracia, ¿ya estoy libre de la ley? Y si soy libre por completo, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Es como cuando usted, años atrás, tenía la licencia, ¿no? Si usted no tenía licencia y su padre le prestaba el carro y usted andaba sin licencia, andaba despacito, con cuidadito. Pero una vez que le dieron la licencia, ya empezó a andar rápido, porque total ya tiene el permiso para matar, no, para manejar. ¿No? Total ya tiene el permiso para manejar. Ahora es menos porque la multa es tan grande que ya no hay cómo hacer esos chistes, ¿no? Pero en esos tiempos sí. Y entonces lo que está escribiendo Pablo a esta comunidad es decirles, a ver, sí, tienes libertad, pero la libertad no es para que puedas odiar a otra persona o para que puedas no hacer lo bueno. La libertad viene con un precio, que es el precio de manejar bien esa libertad. Y esto es lo que les dice a los Gálatas, les dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Libre eres, pero no lo uses para tu beneficio, ¿no? Para llevar tus deseos al final que te dejarán mal. Usa tu nueva libertad bien usada. Por ejemplo, usted ve la basura y la saca, no le toca sacar la basura, pero la saca. Es distinto que cuando usted le dicen, saca la basura. Ahorita va gruñendo, la basura, ¿no? Pero cuando usted nadie le pide y usted hace algo, usted va con la basura y hace todo el ruido que pueda para que se den cuenta que usted está sacando la basura. ¿O no? ¿Ah? Entonces, normalmente no me importa hacer algo si no me lo mandas. Pero cuando me lo mandas, entonces es un problema claro. Y entonces el apóstol Pablo pone esta palabra que es importante. Dice, más bien, sírvanse unos a otros. En vez de usar su libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, lo que yo quiero que ustedes hagan con esa libertad es servirse unos a otros. A aquellos que te dañaron, a aquellos que te ofendieron.
Haz de tu servicio la posibilidad de mostrarle amor a otras personas, especialmente en tu familia. Y recuerda la máxima: cuando veo una necesidad la cubro, si hay algo que hacer, lo hago. Busca oportunidades de servir, especialmente cuando no tienes que hacerlo. Y cuando lo hagas, irás lejos en luchar contra tu egoísmo. Una recomendación que le he dado algunas veces a mis adolescentes es la siguiente: usted es adolescente, se quejan de usted, entonces espere que su padre esté reunido con algunas personas. Y en esa reunión usted va y le dice: mamá, papá, ¿puedo hacer algo por ti? La impresión va a ser tan grande que si no les da un paro cardíaco no le van a decir que haga algo. Pero usted ya cumplió, ya se ofreció a hacer algo. Es broma, por si acaso, no quiero que maneje a la gente así. Muy bien, versículo 14. En efecto dice, toda la ley se resume en un solo mandamiento. ¿Cuál? Ama a los demás, a tu prójimo como a ti mismo. Y mi prójimo empieza con mi familia. Siempre empieza con los que están alrededor mío. Muy bien. Y él le dice, y la gente me pregunta: oye Andrés, ¿cómo leo la Biblia? ¿La leo de corrido? No, porque Génesis te va a gustar. Éxodo es una historia interesante. Pero cuando llegues a Levítico te vas a dormir. Porque son 350 y más leyes que le dan a Pablo, que le dan a los judíos. Y Pablo se las sabía toda de memoria. Y él se las resume a la gente y le dice: hey, esto no es algo místico. Cumplir la ley no es algo místico, es sencillo. Ama a los demás como a ti mismo. Sírvelo. Ve lo que tienes que hacer por otras personas. Verso 15. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, esto no creo que sea literal, no creo que literalmente se estaban mordiendo, sino que viene del hecho de la pelea entre perros que hacían en el Imperio Romano, donde los perros pues se destrozaban unos a los otros. Tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Entonces, dejen de estar peleando a cada rato, porque vas a terminar solo. Porque si continúas sirviéndote solo a ti mismo, eventualmente te encontrarás solo. Y no importa que estés junto a otras personas. Puedes estar en un edificio lleno de gente y estás solo. ¿Por qué? Porque la soledad viene del hecho de que tú solo piensas en ti. El egoísmo, la mejor forma de luchar contra el egoísmo es sirviendo, sirviendo y sirviendo. La soledad puede llegarte a ti, aunque en la casa estén todos, cada uno en su cuarto, cada uno preocupado de su propio problema, estamos todos bajo el mismo techo, pero estamos cada vez más solos. Siempre es igual. Cuando tú intentas que las cosas vayan como tú quieres, no terminan como tú deseas. Y lo que terminas es mal y cada vez peor. Entonces, en tu intento de que las cosas vayan como tú quieras, no terminas con lo que deseas. Tu corazón anhela un montón de cosas, pero tu egoísmo no te permite tenerlo. Porque quieres todo para ti y nada más que para ti. Verso 16. Así que les digo, vivan en el Espíritu y no sigan los deseos de su naturaleza pecaminosa. Tienes que aprender a servir a alguien, porque el servicio derrota tu egocentrismo, como la generosidad rompe el control del dinero sobre ti. Cuando decidimos servir a alguien, rompemos el control del egoísmo en nuestra vida. Ya no nos gobierna el egoísmo. Tenemos que aprender a decir no a nosotros mismos y sí a los demás. Comprende esto. Es muy difícil seguir bravo con una persona que hace cosas por ti. Es muy difícil seguir bravo cuando tú sirves a otra persona. Por eso la máxima que te tienes que llevar hoy es: cuando veo una necesidad, la cubro. Si hay que hacer algo, lo hago. Un pastor dijo un día: lo más parecido al cielo es un hogar donde padres e hijos viven en armonía y se sirven unos a otros. Pero lo más parecido al infierno es todo lo contrario. La pregunta es, ¿nuestros hijos qué van a decir cuando se vayan de nuestro hogar? Escuche los siguientes puntos de vista completamente diferentes
de dos personas que salieron de su hogar, dos jóvenes que salieron de su hogar. Uno decía, cuando le preguntaron, ¿qué recuerdas de tu hogar? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Te gustaría formarte un nuevo hogar? Él decía, bueno, mi papá y mi mamá no fueron el mejor ejemplo en mi hogar. Realmente no creo incluso en la institución del matrimonio y la familia. Ellos estaban casados por cerca de 30 años y realmente no se toleraban. Estaban en la casa solo peleando. Había un ambiente frío, un hielo polar dentro del hogar. De hecho, pienso que no se separaron por nosotros. Pero eso a mí, dice el chico, me dio un pésimo ejemplo de lo que es el matrimonio y su institución. Contrario a esto, decía el pastor, en una consejería cristiana le pregunté a una chica que qué opinaba de su hogar y ella contestó, me encanta ver a mi papá y mi mamá juntos. Son los mejores amigos entre ellos, disfrutan de estar juntos. De hecho, no son perfectos, nunca dudaría que son perfectos y también nunca dudaría de que se aman, pero sin embargo, ellos han sido un excelente ejemplo de lo que es tener un matrimonio y de vivir un hogar sano y saludable. Para mí han sido los mejores motivadores de querer tener un hogar parecido. ¿En qué consiste la diferencia entre estos dos puntos de vista de estos jóvenes? Lo único que se asemeja es que ambos hogares existe un matrimonio y una familia, pero el uno habla de muerte y el otro habla de vida. Dios quiere que nuestro hogar sea un ambiente de vida. Dios desea eso en su corazón, que no sea el compromiso exterior de solo estar unidos por nuestros hijos o por las apariencias, sino al contrario, un compromiso interior donde Él sea el invitado especial y donde sea la base de nuestra relación dentro de nuestro matrimonio. Estamos culturalmente condicionados a creer que debemos buscar la felicidad, que debemos ser felices. Y cuando nos casamos, pensamos que la otra persona tiene que venirnos a ser felices. E incluso que nuestros hijos muchas veces piensan que nosotros estamos obligados a hacerlos felices, darle todo lo que ellos quieren, lo que nos piden, y solo por el hecho de ser hijos. Y eso no es así. Esta cultura de egocentrismo tiene sus raíces en el egoísmo. Y este nos gobierna constantemente. Porque todos somos egoístas. Todos. Cuando nos levantamos en la mañana pensamos, nuestra ducha, nuestro café, nuestro ejercicio, nuestro trabajo, nuestros horarios, nuestras metas, etc. Matar el ego del hombre es lo más difícil, y aún dentro del matrimonio y del hogar. Pienso que el mayor obstáculo para amar a los otros es el amor a sí mismo. Pero la verdad es que fuimos hechos para vivir en conexión a Dios y también a nuestro prójimo. Esto puede sonar muy espiritual, pero en realidad es auténticamente humano. El egoísmo es parte del ser humano y esto se manifiesta en buscar primero nuestras realizaciones personales y muchas veces dejar las realizaciones de la pareja por segundo lado. Es importante que reconozcamos como cristianos que el núcleo de pelear contra el egoísmo y ganarlo se encuentra en Jesucristo y nuestra relación con Él. Y en esto no nos dejemos engañar. Podemos ponerle masilla en las paredes para tratar de que se vea bien, pero con el tiempo las fisuras van a aparecer. Y es así mismo en la relación de matrimonio. Filipenses 2:3 nos habla de esto, nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ahora, uno de los mayores enemigos que tenemos, la familia, se llama tiempo. Y estoy hablando de tiempo para pasar con nuestros seres queridos, tiempo para reflexionar, tiempo para conversar, para divertirnos, e incluso tiempo para animarnos. Sin embargo, actúas con sabiduría si gastas tu recurso más precioso, tu tiempo,
en tu posesión más valiosa, tu familia. Actúas con sabiduría si gastas tu recurso más precioso, tu tiempo, en tu posesión más valiosa, tu familia. Y en esto todo el mundo que nos rodea influye para que veamos con otra actitud este asunto, este tipo de relación. Cambiándonos en nuestra manera de pensar entre esposos, con nuestros hijos, los hijos con los padres. E incluso en esto no nos salvamos nosotros en un tiempo con Andrés. Cuando recién nos casamos, yo estaba terminando de estudiar decoración de interiores y luego me puse a trabajar. Y Andrés en su trabajo y jugaba en ese tiempo golf y era muy poco el tiempo que nos dedicábamos el uno al otro. Vivíamos siempre ocupados en nuestras actividades, tanto él como yo. Era una especie como de casados solteros. Y luego cuando ya tuve mis hijos, yo me dejé de trabajar, me dediqué por completo hasta la fecha a criarlos y Andrés conoció al Señor y salía todos los días a predicar, a enseñar la palabra todos los días y yo no le decía nada por temor, digo, está haciendo lo correcto, está bien que sirva al Señor, pero no teníamos en orden nuestras vidas, el tiempo no lo estábamos manejando bien. Y gracias a que aprendimos a los 7 años de casados sobre el ministerio de la familia y nos fuimos preparando y me encantó, yo quería saberlo para que mi hogar sea mejor y todo esto, nos ayudó muchísimo a aprender esto que les estamos compartiendo ahora, lo importante del tiempo y aprender la prioridad, porque a veces incluso dentro de la iglesia se confunde que porque estamos sirviendo a Dios podemos dejar a un lado la casa y no, la prioridad es Dios, la pareja, los hijos, de ahí viene nuestro trabajo, el ministerio, los amigos, etc. Así que nosotros lo que hemos aprendido se los estamos compartiendo ahora, porque Dios quiera que también ustedes en algún momento puedan poner en práctica todo esto. Nosotros aprendimos a los 7 años de casado todas estas cosas y nuestro matrimonio cambió, tanto que somos una de las pocas parejas, creo, que podemos decir que los 28 años siguientes fueron mejores que los primeros 7. Y todo fue porque entendimos con claridad que incluso servir a Dios empieza por servir a los tuyos. Algún día leí una leyenda china que decía que una persona vino Dios y le dijo, te voy a mostrar el cielo y el infierno. Y lo llevó primero al infierno y dijo, mira, este es el infierno. Y estaban las personas frente a una mesa rectangular, uno frente a otro. Todo el mundo tenía unos manjares espectaculares, pero sus brazos estaban enyesados de tal forma que no podían comer. Y su castigo era ver toda esa comida y no poder comerla nunca. Y después fueron al cielo. Y en el cielo estaba la misma mesa, con los mismos manjares, y ellos estaban igual de enyesados, pero se daban de comer el uno al otro. Cuando la gente me pregunta, ¿hasta dónde debo servir? Mi respuesta es sencilla. La mejor forma de responder esto es viendo un incidente en el que Jesús estuvo actuando. Está al final de su ministerio. Todo se ha terminado, no habrá más milagros, no habrá más frases, no habrá más nada. Está en la cena, en la última cena con sus 12 y sabe que está enfrente de una persona que ya lo ha traicionado, de una persona que lo va a negar en las próximas 24 horas 3 veces y de los restantes que saldrán corriendo en el momento de su mayor necesidad. Y sucede esto, Juan 13, versículo 2 dice, llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Ya Judas había llegado a un arreglo con los fariseos. Y dice verso 3, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Ahora imagínese usted, está Jesús, con uno que lo ha traicionado, con uno que lo va a negar 3 veces y con los restantes que van a salir corriendo en su momento de mayor necesidad. Y el Padre le da toda autoridad.
En esos momentos le dice, todo está bajo tu dominio, haz lo que quieras. Haz con ellos como te provoque. Y en ese momento en que Jesucristo tiene todo, absolutamente todo, y puede hacer lo que quiera y ajusticiar como debe, porque Él tenía la razón y los otros no. En ese momento increíble, Él agarra una toalla y los empieza a servir. Y así dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Y la pregunta es, ¿qué haríamos tú y yo cuando tenemos todo en la mano? Cuando tú tienes toda la razón y el resto todos están equivocados. Cuando tú tienes todo el derecho a ponerte como tú quieras ponerte. ¿Qué hizo tu Señor? Sirvió. Y en los versos 12 al 14 dice lo siguiente, dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar y les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Se imagina la cara de Judas? ¿Se imagina lo que esto significó para ellos? Cristo en su último momento sirvió a un traidor, sirvió a un negador y sirvió a otras personas que iban a salir corriendo en el momento de su mayor necesidad. Y no solo eso, fue a la cruz por ese traidor, por ese negador y por esos que saldrían corriendo en un acto de cobardía. Y lo único que viene a mi mente cuando leo esto es, ¡wow! ¡Qué amor! Él no usó el hecho de tener la razón para no servir. Él estuvo claro qué era lo que tenía que hacer. Y no te estoy hablando de que no disciplines. Tú tienes que ver cómo funciona eso en tu medio circundante. Pero te estoy diciendo que la gente tiene que saber que estás ahí para ellos, sin importar qué, que estás dispuesto a servirlos. ¿Consideras a alguien tu enemigo? Sírvelo. ¿Tienes a alguien que por miedo no te apoyó en tu momento de mayor necesidad? Sírvelo. Ahora, déjame ponértelo en forma práctica para que no pienses que esto es así muy... ¿no? ¿Qué tal si empezamos con tratar de darnos cuenta cómo mi rigor y mi dureza solo aleja a la gente de mí? Por ahí empecemos. Empecemos a ver cómo la manera en que yo me conduzco aleja a la gente de mí en vez de acercarla. Porque la gente empieza a creer que yo estoy para criticarlos y no para servirlos. Todo lo contrario a mi maestro. Que no crean que mi rencor los ha alejado tanto que no estoy dispuesto a hacer algo por ellos. Porque la máxima que la Biblia nos dice es, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hasta hoy, Soraya y yo les hemos mostrado lo que es perdonar en la familia. Y usted tiene que ver cómo esa generalidad se ve en su vida. Lo que es aceptar a gente probablemente inaceptable. Y hoy le hemos mostrado lo que es animar y lo que es servir. Y la próxima semana, y usted no se puede perder la próxima semana. La próxima semana vamos a tener teatro y vamos a hacer un montón de cosas. Venga la próxima semana. Y vamos a hablar de cómo es esto de la mutua sumisión. Y cómo se ve la sumisión en la práctica en la vida de los esposos, de los hijos, de los padres. Siempre entendiendo que si mi maestro vino a servir, es lo que a mí me toca hacer. Voy a buscar perdonar, aunque no me lo pidan. Voy a buscar aceptar
No al comportamiento, pero sí a la persona. Voy a exhortar, voy a decirle a la gente, oye, por favor, no hagas eso. Voy a decirle, ya lo hiciste, no importa, vamos adelante. Dios te perdona, yo también. Y voy a servir a los míos, aunque no me lo pidan y aunque no me toque hacerlo. Porque esa es la manera como podemos sanar nuestra familia, que está en terapia intensiva y que solo los principios de Jesús lo pueden superar. Veo una necesidad y la cubro. Veo algo que hacer y lo hago. Póngase de pie, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de compartir algo que hace tantos años nos diste a Soraya y a mí. Señor, pedimos para las familias que aquí están un poquito de lo tuyo, que tú nos des esa posibilidad de perdonarnos, de aceptarnos, de animarnos y de servirnos mutuamente. Que tú nos dejes ver en qué parte de mi vida yo puedo usar estos principios. Cómo como padre, como abuelo, como esposo, como esposa. ¿Puedo yo empezar a dejarle ver a las personas que están a mi alrededor que Cristo los ama y yo también? Y que puedo empezar a hacer cosas para que mi familia se sienta menos en una sala de emergencias y más como una familia sanada. Padre, es tan difícil y lo reconocemos, pero también sabemos que contamos contigo. Gobierna nuestras vidas de forma completa. Y Soraya y yo te pedimos que tú bendigas a cada familia aquí representada, que las gobiernas y que les permitas, así como nos permitiste a nosotros ir saliendo de nuestros problemas, ir viendo lo que teníamos que hacer, que les dejes ver a ellos también, Señor, cómo es eso en su realidad. Sé tú encima de cada uno de nosotros y que sea tu presencia la que transforme nuestras familias. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Los veo el próximo domingo. Gracias, mi amor. Con toda tu fuerza y dile al Señor